En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del lunes de la 13ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Amós, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Recuerdo que en estas lecturas cubro todos los versículos de un pasaje. En el leccionario a veces se saltan algunos versículos, así que por eso verán que aquí es un poquito más larga la lectura que la lectura de la misa. Amós 2, del 6 al 16. Así dice el Señor: por 3 delitos de Israel y por 4 no le perdonaré. Por haber vendido al justo por dinero y al pobre a cambio de un par de sandalias. Pisotean sobre el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y retuercen el camino de los indigentes. Hijo y padre van a la misma muchacha para profanar mi santo nombre. Se acuestan con ropas tomadas en prenda junto a cualquier altar y beben el vino de condenados en la casa de su Dios. Yo destruí ante ellos al amorreo, que era tan alto como los cedros y tan fuerte como las encinas. Destruí por arriba sus frutos y por abajo sus raíces. Yo os hice subir a vosotros de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que poseyerais la tierra del amorreo. Suscité profetas entre vuestros hijos y nazareos entre vuestros jóvenes. ¿No es esto verdad, hijos de Israel? Oráculo del Señor. Pero hicisteis beber vino a los nazareos y ordenasteis a los profetas diciéndoles: no profetices. Pues mirad, yo os aplastaré como aplasta una carreta repleta de gavillas. El ágil no podrá huir, el fuerte le fallará su fuerza, y al héroe no salvará su vida. El arquero no resistirá, el de pies ligeros no se escapará, ni el jinete salvará su vida. Hasta el soldado más valiente huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor. Bendito sea Dios. Pues aquí el profeta Amós está pues dando malas noticias, que son buenas porque vienen de Dios, pero anuncian sufrimiento. No es fácil. Cada vez me doy cuenta que estos pobres profetas, pobres pues porque le tocó sufrimiento, pero ricos en la misericordia de Dios y el amor de Dios. Pero estos profetas, no es fácil el trabajo que les tocó, la llamada que tenían por parte del Señor. Su trabajo era
darle a conocer al pueblo lo que el Señor pensaba de ellos, lo que el Señor tenía preparado para ellos por sus acciones. Los profetas son, porque en el Nuevo Testamento leemos que hay profetas también. En la iglesia hay profetas. Porque los profetas vienen de Dios y Dios no se ha echado para atrás. Claro que la misión es algo diferente. Los profetas anunciaban la primera venida del Mesías. Ahora los profetas anuncian la segunda venida, y en una cosa el trabajo es el mismo. Los profetas del Antiguo Testamento, como Amós aquí, denunciaba al pueblo de Dios lo que estaba haciendo mal, con miras a que se arrepintiera, cambiara y volviera al Señor. Pues hoy en día igual. Comienza aquí enumerando 4 delitos. Haber vendido al justo por dinero y al pobre en cambio de un par de sandalias. Pisotean sobre el polvo de la tierra la cabeza de los débiles, el abuso a los débiles. Retuercen el camino de los indigentes, en vez de ayudar a aquellos que necesitan, le ponen la cosa más difícil. Hijo y padre van a la misma muchacha. La impureza. Para profanar mi santo nombre. El pueblo de Dios, que una persona peque está mal. Que un hijo de Dios peque es peor. Aquellos que nos decimos católicos y ofendemos a Dios, pues nuestra falta es más grave porque profanamos el nombre del Señor. Damos testimonio al mundo, un testimonio que dicen, pero mira estos católicos lo que hacen. La moral que tienen o la falta de moral. Así son los católicos. Y profanamos el nombre del Señor, porque al pecar no estamos dando testimonio de su amor, de su misericordia, de su santidad. Estamos profanando su nombre. Se acuestan con ropas tomadas en prenda junto a cualquier altar. Beben el vino de condenados en la casa de su Dios. La mezcla que hoy en día vemos también, como en muchas partes en la liturgia, dentro del santuario donde está el Santísimo Sacramento, a veces vemos como prácticas del mundo, prácticas que no tienen que ver nada con el verdadero Dios, se han introducido en la liturgia, en algunos casos, en algunas prácticas de ciertas parroquias. Hay parroquias aquí donde celebran el Halloween o hacen fiestas y las personas van vestidas de una manera muy indecente o con ciertas músicas y bailes, cosas que no tienen que ver nada con el Señor. Se acuestan con ropas tomadas en prenda junto a cualquier altar. Cualquier práctica de cualquier ídolo, de cualquier falso Dios, muchas veces las vemos en la iglesia. Y beben el vino de condenados en la casa de su Dios. El vino que se usaba en la liturgia del Antiguo Testamento, el vino para la Pascua, por ejemplo, para la liturgia, pues es una cosa. Pero traer vinos y cosas
ofrecidas a ídolos a la iglesia, pues eso no está bien. Ciertos cantos, ciertas melodías, ciertas prácticas que son paganas, que no tienen nada que ver con el verdadero Dios, y a veces las vemos en la iglesia, en la liturgia. Qué pena, qué tristeza, pues nos recuerda el profeta Amós el bien que el Señor nos ha hecho. Aquí en el Antiguo Testamento les recuerda lo que hizo para darles la tierra prometida. Destruyó a los pueblos que estaban en esa tierra, pueblos de gente muy fuerte, muy preparados para la batalla, y el Señor los exterminó para preparar un terreno a su pueblo. Hoy en día, pues, aquí igual, el Señor ha bendecido a la iglesia por 2000 años, le ha preparado el camino. Llegó un momento en que el Evangelio fue predicado en el mundo entero, en tiempos de Felipe II, con la evangelización que España realizó en el Nuevo Mundo, en Norteamérica, Suramérica, las Filipinas y otros países que, aunque no tan grandemente como España, pues también participaron en la evangelización. Y el Señor poco a poco fue preparando el camino para la iglesia, de manera que hoy en día, tal vez con la excepción de Antártica, no se puede decir que no haya habido iglesias católicas en todos los continentes, en todos. En Asia, porque a pesar de la persecución de la iglesia en la China, pues originalmente fue la iglesia católica verdadera. Ahora la única que está con libertad es la iglesia católica comunista, la que hizo el pacto con el Partido Comunista, el pacto que el Vaticano firmó con el gobierno chino, ese pacto que fue redactado por el obispo McCarrick, un pedofilia, en fin, pero hubo verdaderos católicos en la China. En el Medio Oriente, donde hoy en día pues es tierra musulmana, pues antes de que Mohammed naciera para fundar el Islam, pues ya se había predicado el Evangelio en esas tierras. Así que sí, el Señor ha estado cuidando a la iglesia y protegiéndola. ¿Y qué hemos estado haciendo? Siéndole infiel, no agradeciendo lo que Él ha hecho por nosotros, despreciando las bendiciones que nos da. ¿Y el Señor qué hace? Bueno, pues Él, que es infinitamente misericordioso e infinitamente justo, pues anuncia el castigo y nos castiga por amor, porque es justo y para que su gloria se vea, y con la intención de que aunque sea alguno se salve cuando se dé cuenta de lo que está pasando. El ágil no podrá huir, el fuerte fallará su fuerza, el héroe no salvará su vida, el arquero no resistirá, los pies ligeros no se escaparán, el de pies ligeros no se escapará. Cuando el Señor venga, cuando el Señor nos dé el castigo que nos hemos merecido y buscado, va a ser duro. No esperemos hasta entonces. Convirtámonos hoy. Vayamos a confesarnos hoy si lo necesitamos. Dejemos esa amistad, esa relación, esa visita, ese trabajo, esa práctica que me aleja del Señor, que me hace caer, que me hace pecar. Dejémosla. Aprovechemos este tiempo de la misericordia, porque después viene el tiempo de la justicia. Y está a punto de llegar, hermanos. No tenemos tiempo. No debemos esperar. Debemos pedir perdón. El Salmo, un pedazo del Salmo 49.
Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Perdona a tu pueblo, Señor. Cuando ves a un ladrón, corres con él. Te juntas con los adúlteros. Usas tu lengua para el mal. Tu boca trama el engaño. Perdona a tu pueblo, Señor. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Perdona a tu pueblo, Señor. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Entiendan bien esto los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedio. Perdona a tu pueblo, Señor. Aquí en este salmo, el Señor nos habla, nos acusa con toda justicia de que pues a veces decimos una cosa y hacemos otra. ¿Por qué citas mis preceptos?, pregunta el Señor a su pueblo. Cada domingo, por ejemplo, nosotros recitamos el credo, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero ¿vivimos de acuerdo a ello? ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. No basta con decir Señor, Señor, hay que hacer la voluntad del Señor. El Señor nos acusa con justicia y el verso que se repite nos mueve a pedirle perdón. Pues a diario debemos pedir perdón. Dice la palabra que el justo peca 7 veces al día. Esperemos por la gracia de Dios que no estemos cometiendo pecados mortales, pero mortales o veniales debemos pedir perdón. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo lo salvaré, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. A romper con el pecado, estar en la gracia de Dios y hacer lo que Él quiere. Es todo. No es complicada la vida espiritual. Es difícil, cuesta, pues, porque nuestra naturaleza caída se inclina hacia lo más cómodo, lo más fácil, hacia lo placentero. Por eso no es fácil, pero no es fácil porque cuesta, no porque sea difícil de entender, porque es fácil de entender. Señor, ¿qué quieres de mí? Pues que viva de acuerdo a los mandamientos, que le ame por encima de todo, que cada decisión que tome, la tome consciente de que el Señor está junto a mí, que me ve, que no puedo a ningún sitio esconderme, que cómo voy a hacer semejante cosa o a pensar semejante cosa que ofende a Dios si Dios está ahí viéndolo. Es como escupirle en la cara. Vemos lo que el Señor sufrió en la pasión y decimos, qué hombres estos tan terribles que le hicieron eso al Señor. Pero tú y yo cada vez que pecamos hacemos lo mismo, o peor, porque nosotros hemos conocido al Señor. Aquellos paganos todavía no. El Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. Al ver Jesús a la multitud que estaba a su alrededor, ordenó marchar a la otra orilla. Y se le acercó un escriba. Maestro, te seguiré a donde vayas.
le dijo. Jesús le contestó: las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos. Le respondió Jesús. Bendito sea Dios. El Señor quiere nuestra entrega radical, nuestra entrega completa y absoluta. Que si le vamos a seguir, que le sigamos de verdad, en todo. Que no esperemos. Aquí dice: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. No quiere decir que su padre había muerto hace poco y él lo había dejado ahí sin atender. Se está refiriendo a que sí quiero seguirte, pero después que mi padre muera, porque pues ahora lo estoy cuidando o atendiendo sus negocios, la razón que fuere. Estoy ocupado con mi padre, así que te sigo después que él muera. Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Sígueme, le dijo el Señor, y deja a los muertos enterrar a sus muertos. Obviamente estos primeros muertos no eran muertos literales, pues los muertos no pueden enterrar a nadie. Se refería a aquellos muertos que no tenían la vida de la gracia, a los que no estaban en conexión con el Señor. ¿Cómo voy yo a abandonar al Señor para ponerme al servicio de alguien que no le conoce o que no vive de acuerdo a los mandamientos del Señor? Alguien que tal vez va a querer que yo haga cosas semejantes, como dice aquí la primera lectura. O el Salmo dice: cuando ves un ladrón, corres con él, te juntas con los adúlteros, usas tu lengua para el mal, tu boca trama el engaño. Pues hacer eso es estar con los muertos en la gracia de Dios. Pero no debo correr tras él, hacer lo mismo que hacen los adúlteros, los ladrones. No. Debo dejar a esos muertos, que entierren a sus propios muertos, y debo seguir al Señor. No es un abandono de que, bueno, pues ya no quiero saber de ellos y se acabó. Es que no debo seguir sus caminos, porque tengo la obligación de pedir por ellos, y tengo amigos, conocidos, familiares, que yo sé que están en pecado, que están viviendo en situaciones de adulterio, por ejemplo, que no están yendo a misa los domingos, rompiendo así el tercer mandamiento, y estando en pecado. Si veo semejante cosa, pues no es que, bueno, pues allá tú ya condénate, no, pero no debo estar con ellos en el sentido de hacer lo mismo que ellos. Miren cómo dice el Salmo: cuando ves un ladrón, corres con él. Pues no debemos correr con ellos, no debemos hacer lo que ellos hacen. Pero no debemos abandonarlos, debemos invitarlos, amonestarlos, recordarles que pues tienen un alma que salvar. Eso debemos hacer. Pero no debemos seguir sus caminos. Debemos dejar que los muertos entierren a sus muertos, pero no ponernos a hacer lo que ellos hacen. No dejarnos llevar por el respeto humano. Todos los demás lo hacen, pero ¿qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán de mí si no hago lo que ellos hacen? Si no paso el domingo, pues qué sé yo, bebiendo, celebrando en la playa o en la piscina, donde hay tanta ocasión de pecado. Bueno, pues por amigo que sea de alguien, yo no voy a participar de esas cosas. Recientemente en mi trabajo, una persona a la que aprecio
lamentablemente pues hizo lo que llaman aquí un pool party. Invitó a personas a una fiesta en una piscina. Pues eso es lo mismo que decir, pues ven, quítate tanto cuanto puedas de tu ropa y vamos a beber y a compartir. Pues aprecio a este hombre, pero yo no puedo ir a una cosa así. No puedo irme con los muertos, no puedo correr tras los ladrones. Sigo apreciando a este amigo, debo pedir por él. Y cuando tenga la oportunidad de decirle, pues mira, yo no fui por esto, porque eso ofendí a Dios. Y espero que te conviertas. El verdadero amigo se preocupa por la salvación del alma de su amigo. Bueno, pues el mensaje de hoy es sencillo de la palabra de Dios. Seguir a Cristo completamente, drásticamente, extremadamente. Si hay que ser extremista, pues serlo siguiendo a Cristo. Él fue el primero. Él dijo, Él amó, dice la palabra de Dios, amó a los suyos hasta el extremo. Pues es la única manera buena de ser extremista, amando a Cristo y siguiendo su voluntad. Y así estaremos preparados para cuando regrese, que repito, cada vez queda menos tiempo. Que tengan una feliz semana. Si hacen algún comentario, he notado que si no aprietan la campanita o cosas así, si les contesto el comentario, pues no lo ven. Estoy aprendiendo cómo funciona esto de YouTube. Pero sepamos eso o no, lo importante es estar en la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.